Ahí está. Hola nuevamente entonces a una clase de algoritmos y programación 2. Yo soy Ezequiel y hoy tenemos el segmento que corresponde a el taller preparcialito 3. Sí que ustedes saben, parcialito 3 es el viernes, ¿sí? Y nos queda entonces parcialito 3 el viernes, después del parcialito, durante el horario de la práctica, unos segmentos, ¿sí? de práctica de cierre de la materia que vamos a tener. Que no se van a extender necesariamente hasta las 8:30, vamos a hacer un rato antes, esperablemente, pero sí hay clase también. Y luego solamente quedarán, digamos, las instancias de evaluación que nos queden, recuperatorios, TPS, etcétera. Pero con estas dos clases se cierra lo que es la parte de dar clases de la materia, ¿sí? Así que ahí vamos a tratar de ver todos los ejercicios posibles para prepararles para el parcialito del viernes. Y como siempre, eh, recomendable la participación, hagan todas las preguntas que tengan que hacer, charlen lo que tengan que charlar, y aquí estamos para ayudarles a ese respecto. Bien, entonces, empezando con el primer ejercicio del día de hoy, este se llama Matías y su museo, Matías recorriendo museos. Dice así: Matías está en Barcelona y quiere recorrer un museo, ¿sí? Su idea es hacer un recorrido bastante lógico, dice el enunciado, bastante lógico yo pondría entre comillas, pero vamos a ver por qué dice que es bastante lógico. Dice, bueno, empieza en una sala al azar, cualquier sala empieza, y luego visita esa sala, digamos, y va a una sala adyacente, la disfruta, qué sé yo, luego una adyacente de la segunda, si es que no fue visitada aún, y así hasta recorrer todas las salas, ¿sí? Cada vez que está en una sala, se fija alrededor, a ver si hay alguna sala que no recorrió, y la recorre también la visita. Cuando se da cuenta que está en una sala que no tiene más salas adyacentes para visitar, porque ya todas fueron visitadas, simplemente vuelve por donde vino, buscando otras salas adyacentes. Y dice, ya a nivel enunciado que hay que hacer, dice, teniendo un grafo no dirigido que representa el mapa del museo, donde los vértices son salas y las aristas BW indican que desde la sala B se puede ir y está conectada a la sala W, implementar un algoritmo que nos devuelva una lista con un recorrido posible de la idea de Matías para visitar las salas del museo, indicar el recorrido utilizado y el orden del algoritmo justificar. Bien. Ese es un ejercicio, un parcelito que tomamos justamente cuando Matías se fue a visitar a Barcelona. Y ustedes me dirán, primero que nada, si se entendió el enunciado y segundo, cómo se les ocurre que puede llegar a ser resuelto. Bien, dice Tomás, ¿es un DFS? Y pone signo de pregunta. Lucas dice DFS, ¿cómo es? Pero no lo dice, lo grita en mayúsculas. Dice Tomás, porque te damos en profundidad. Dice Cristóbal, entenderse se entiende. Bueno, menos mal, me alegro. Esperemos que todos los enunciados que hagamos, tanto en la clase como en el parcelito, se entiendan, es importante. Bien. Recorrido sin visitar dos veces una misma sala. Tal cual. Bueno, se pide no visitar dos veces la misma sala porque, digamos, Matías no quiere ver dos veces las mismas partes del museo, ¿sí? Pero además, el ejercicio pide la lista en un orden determinado, ¿sí? Que pueda ser un orden en el que Matías recorrió las diferentes salas. Y pregunta Santiago, ¿por caminos mínimos se puede? Bueno, habría que ver, digamos, si lo que ofrece caminos mínimos coincide con lo que Matías está haciendo. O sea, Matías en algún momento está considerando de qué manera llegar más pronto a alguna sala. En principio parece que no. Al parecer, lo que está haciendo Matías es recorrer, pero sin considerar las distancias. Por lo tanto, no parecería ser caminos mínimos. Al final Matías quiere pasar por todas las salas, eso es verdad. ¿Sí? Dice Giovanni Luca, ¿orden topológico? Bueno, para que exista un orden topológico, lo mismo, tiene que existir alguna restricción de necesitamos hacer esto antes que otra cosa. ¿Sí? Son restricciones que suelen imponer los problemas, es decir, mira, por alguna razón esto tiene que pasar antes que esto otro, y por lo tanto se define, digamos, una serie de restricciones que forman que en un grafo esas restricciones se muestran en el grafo y el orden topológico me da
cómo desenvolverme a través de las restricciones en un orden que cumpla esas restricciones. Pero en este caso eh, no parece ser el caso, sino que, como decían, como gritaba Lucas, es un DFS, ¿sí? ¿Por qué está pasando? Matías, cada vez que está en una sala, simplemente agarra cualquier sala adyacente y la visita si es que no la visitó, ¿sí? Y tampoco podría ser, por ejemplo, un BFS, pues Matías no está considerando qué tan lejos está cada sala de la sala original, de la sala del principio, ¿sí? Sino que está literalmente yendo en profundidad, lo más profundo que puede, hasta que se encuentra que no puede avanzar más. Y cuando no puede avanzar más, el recorrido que hace hacia atrás para buscar otras salas es análogo al retorno de la recursividad que tendría las llamadas a la función del DFS. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que Matías está describiendo un DFS. Y Tomás menciona hacer DFS con pila y a medida que desapilás lo pones en una lista y después lo invertís. Eh, bien, en ese caso, Tomás, vos estás incluyendo una estructura que sería la pila, que cabe destacar que esa es una forma de resolver un DFS, pero también podemos aprovechar la misma pila del stack, digamos, la pila de llamadas recursivas, para aprovechar esa misma funcionalidad. Entonces, al poder aplicar DFS con llamadas recursivas, podemos prescindir de la pila como estructura. Bien, es otra forma de implementar el recorrido de DFS. Aquí hay un ejemplito donde Matías nos empieza por la sala B, la visita, podría ir a la A y a la E, a la A, la visita, desde la A tiene opciones G, D y B, pero la opción B no la va a tomar porque ya visitó esa sala, entonces visita la sala G. Desde la sala G puede visitar la A y la E, pero la A ya está visitada, así que visita la E. Desde la E podría visitar la B y la G, pero como ya están visitadas, dice, bueno, yo no voy a visitar ninguna de estas salas, sino que lo que voy a hacer es volver por donde vine a ver si encuentro otras opciones. Desde E a E llegó desde G. Entonces desde G nuevamente dice, bueno, a ver qué otras opciones tenía. Tenía A, tenía E, todas están visitadas, ya visité todo lo que tenía que visitar por acá, entonces voy a volver. ¿Sí? Vuelve la recursividad de la llamada con el nodo G y vuelve al nodo A, donde sí puede seguir encontrando recorridos, puede recorrer a través de D, desde D puede recorrer F, desde F puede recorrer C y de C puede recorrer H. Cuando llega a H, ¿sí? Dice, bueno, a ver, busco, no encuentro otras cosas que recorrer, vuelvo a C, desde C tampoco, vuelvo a F, desde F tampoco, vuelvo a D, desde D tampoco, vuelvo a A, desde A tampoco encuentra, vuelve a B, y ahí esa es la llamada original, que cuando vuelva de esa llamada, volverá al contexto original donde fue llamado el DFS, y por lo tanto termina el recorrido. Y esta lista de visitados podría ser la lista resolución del ejercicio. ¿Sí? Espera, avalancha. Me falta un clic. Bien. Dicho eso, tenemos nuestra forma de implementar DFS, una forma muy básica, ¿sí? Que sería, bueno, el DFS visita el vértice, se asegura de que Mati disfrute de esa sala, y por cada adyacente se fija no haber visitado el adyacente y llamar recursivamente a DFS. ¿Sí? Esta metodología recursiva permite aprovechar el stack, la pila de llamadas recursivos, para implementar la funcionalidad, prescindiendo de, por ejemplo, una pila como estructura, ¿no? Y en particular, ¿sí? Algo que quiero también incluir como cosa importante es que cuando nosotros hacemos recorridos, BFS, DFS, no nos olvidemos que muchas veces el grafo puede o no ser conexo. Entonces, ¿qué pasa? Si el grafo no es conexo, nosotros tenemos que considerar, incluir el DFS generalizado, ¿sí? Que se asegura de inicializar el set de visitados y por cada uno de los vértices en el grafo, si todavía no fue visitado, visitar ese vértice con metodología BFS o DFS, según sea el caso, ¿sí? Pero esto que está haciendo, cada vez que se llama a este recorrido DFS, se está completando una componente conexa del grafo. Significa que y en esta iteración encontramos otros vértices de esa misma componente conexa, ya habrán sido visitados. Pero si encontramos vértices de otra componente conexa, nos tenemos que asegurar y nos vamos a asegurar de cómo nos fueron visitados, visitarlos en ese DFS. ¿Sí? En el caso del museo, podríamos decir capaz, el museo tiene varias sedes
cada una de las sedes del museo corresponde con una componente conexa. Entonces, nos aseguramos de hacer DFS generalizado para que Mati no solo recorra una sede del museo, una de sus componentes conexas, sino que recorra todas las componentes conexas que tiene el museo por cada una de sus sedes. ¿Sí? Lo importante, más allá de este ejercicio en particular, dos cositas son tener en cuenta esto de que no podemos asumir que el grafo es conexo si el enunciado no nos da a entender de que el grafo es conexo. ¿Sí? Siempre tenemos que considerar la posibilidad de que el grafo no sea conexo. Por otro lado, que Mati recibe donaciones para volver a seguir a Barcelona y nuevamente tomar un ejercicio facilito como es este. Sí, Cristóbal, no sé si quería decir algo. Sí, tengo una duda. En este ejercicio justamente no podríamos como asegurar que el grafo va a ser conexo, porque no tiene ningún sentido que haya salas que no se puedan visitar, digamos, arrancando en cualquier sala del museo. O sea, si no tendríamos que Bueno, salir del museo y entrar a otra sala para ver el resto del museo, como que no tiene mucho sentido. claro, como decía, digamos, la posibilidad de que el grafo no sea conexo podría incluir el hecho de que el museo tenga varias sedes, entonces vos requieras, digamos, salir del museo y dirigirte a otro museo para ir a la otra sede. Eh, Como así también, vos podrías argumentar que en realidad esas dos sedes deberían estar unidas por una arista que sea, no sé, un túnel o un puente que conecta una sede con la otra sede. También es válido. Lo importante es poder argumentarlo y exponerlo. Es decir, mira, si puede haber más de una sede, dado que eso generaría que un grafo no sea conexo, entonces se puede resolver con el DFS generalizado. O puede decir, mira, no tiene sentido que existe una sala que no pueda ser llegada a través de ninguna de las otras salas, pero argumentándolo, ¿sí? En otro contexto, podemos decir, cualquier ejercicio en general, no podrían, digamos, decir, supongo que el grafo es conexo, si el ejercicio no les da argumentos o, digamos, señales de que eso es así, ¿no? En especial para tratar de disminuir la dificultad del ejercicio cuando no corresponde. Nada de eso. Agustín, Sí, una pregunta. ¿Se escucha ahí? Hola, ¿se escucha? se escucha bajito, ¿Se pero escucha? diga. ¿Se escucha? Bueno, en el recorrido que hay que devolver, en el resultado, que es una lista, ¿no? ¿No hay que incluir también el recorrido que tiene que hacer Matías para volver atrás cuando quiere buscar más adyacentes? Bien, entiendo. Lo voy a repetir por si no se llegó a escuchar. Y dice, el recorrido que tenemos que devolver. ¿No haríamos también devolver exactamente el camino que hizo para que Matías sepa por dónde ir? Eso, digamos, honestamente depende del ejercicio. En este caso no es lo que el ejercicio pedía. El ejercicio pedía, digamos, el orden en el que las aulas iban a ser visitadas. Pero en particular, siempre podría reconstruirse ese recorrido sabiendo el orden en el que fueron visitadas las aulas y conociendo el grafo. Porque si conocemos el grafo, conocemos el orden en el que fueron visitadas las salas, vamos a decir, bueno, se empezó por B. Desde B, como hay una arista hacia A, recorrió A. Como hay una arista hacia G, recorrió G. Como hay una arista hacia E, recorrió E. Ahora, luego de E, recorrió D, pero no existe arista desde E a D. Por lo tanto, si yo quisiera reconstruir el recorrido, lo que haría es ir hacia atrás en el recorrido, ves que desde E hacia atrás sería G, ver si hay una dirección hasta D, que no la hay, volver hasta A, desde A sí, hay forma de llegar hasta D, entonces Matías iría desde A hasta D, desde D hasta E, desde F a C y de C hasta H. Es decir, conociendo el gráfico y conociendo el recorrido, se puede reconstruir los pasos que tiene que hacer Matías para llegar, pero no es necesariamente lo que pedía este ejercicio, podría ser lo que pida otro ejercicio. Ah, genial, gracias. De nada. Dice Tomás, si nosotros justificamos, igual está bien, ¿sí? Sí va a estar bien siempre y cuando justifiquen dentro de lo que es lo razonable para cada ejercicio, ¿sí? Como siempre decimos, no vale justificar, no sé, bueno, este ejercicio, una vez lo dio Ezequiel en clase, entonces return lo que Ezequiel hizo en clase, ¿no? Eh, Tratemos de ser coherentes con las diferentes justificaciones que damos en, en las evaluaciones. Bien, ¿alguna preguntita más?
¿Estamos? Entonces, vamos a... ¿Habría que volver a una lista? ¿Puede ser? Sí, tal cual. Sí, cada vez que se visita algo podemos guardar, appender en una lista, y esa es la lista que devolvemos. Cada vez que pasamos por primera vez Es el sería orden que guardamos en la lista. se marca como visitado. Ahí está. Y pregunta, ¿cuál es el orden temporal entonces del algoritmo? O de B más C, ¿no? Porque es un DFS. Perfecto. D más C es un BFS. Tenemos que recorrer todos los vértices y además recorrer por lo menos una vez todas las aristas para descubrir todos esos vértices y por lo tanto eso D más C. Ese, ¿Los BFS y DFS están ya implementados en el parcial o habría que codearlos? Bueno, normalmente la aposta es que no pueden asumir que están ya implementados estos algoritmos, ¿sí? Lo que sí pueden asumir que está implementado es, digamos, un TDA grafo sin ningún agregado adicional. Es decir, un TDA grafo que sabe, por ejemplo, puedes preguntar si un vértice pertenece al grafo, si una arista pertenece al grafo, podés agregar aristas, agregar vértices, borrar vértices. Para un vértice, saber cuáles son los adyacentes, saber cuántos elementos tiene el grafo y no mucho más, digamos. Serían como las primitivas básicas que tiene el grafo, que ha llegado Martín a mostrarlas, ¿sí? Sí pueden asumir que existen colas y pilas implementadas, digamos. No es la dificultad que buscamos en el parcelito de grafos, que puedan a implementar en una pila, en una cola, en una lista. Tomás. una consulta. Yo escuché que el parcial era bastante pseudocódigo y en el ejercicio anterior, si yo quería usar una lista e ir agregando en esa lista cada vez que iba recorriendo cada sala, después, si es pseudocódigo, yo podía hacer if vértice o adyacente y lista. No sé, me tengo que fijar la importancia de cuánto tarda buscar ese vértice en la lista, no sé si me explico. Entiendo. La verdad es que sí. Es decir, vamos a tratar de todas maneras de implementar todo lo que estemos haciendo, funciones primitivas, para un parcelito de la forma ¿cómo es? Más eficiente posible, ¿sí? Por decir algo, mostré en el ejercicio anterior que el visitados era un set, es decir, es una estructura que está implementada como si fuera un hash, simplemente que no tiene datos asociados. Entonces, todas las búsquedas, agregar, buscar en ese set, al igual que un hash, son en O de 1. Entonces, no estaría tan bien hacer una búsqueda a través de una lista que es lineal respecto de buscar en ese set, en ese hash, que es O de 1, porque, digamos, perderíamos performance. Tu algoritmo habría quedado cuadrático sobre los vértices, por ejemplo. Y tratamos Claro. de que eso no suceda. Sí, tampoco sabía si el in de Python era O de 1 y nada, pregunté por las dudas. Gracias. No hay problema. Digamos, todo lo que es pseudocódigo tratamos de abstraernos de implementaciones concretas, pero sí, sabiendo que es una lista, tenemos que asumir que buscar en esa lista con una estructura tipo in es O de n. Y por eso preferimos un hash en esas situaciones, como dice Lucas. Muy bien. Un diccionario. Perfecto. Bien. Siguiente ejercicio. ¿Qué? Sí, voy a poner visitados igual a crear hash, tal cual. La idea es no depender en exceso de ningún lenguaje, sino que ustedes puedan, a través de las palabras, expresar lo que están necesitando a través del código, ¿sí? Digamos, en este caso no es la dificultad cómo escribir el código, sino qué es el contenido, ¿sí? Qué es lo que hay que hacer. Por eso mostramos cosas en pseudocódigo como la de recién y les permitimos esa flexibilidad. Naturalmente, y de nuevo, no haciendo return, resolver el ejercicio, porque eso ya es exceso de pseudocódigo. Y en ningún caso vamos a preguntarnos si algo tuvo que ser un puntero o no, tal cual. En pseudocódigo no existen los punteros. Bien, seguimos. Entonces, digamos, con la idea de cubrir lo más posible todos los temas que pueden entrar en el parcelito 3, vamos a traerles algo que solía ser un ejercicio de final,
De la misma manera que el lunes pasado resolvimos un ejercicio sobre invertir aristas en caminos, ¿sí? Eso también solía ser un ejercicio de final. Lo mismo, solía ser ejercicio de final, y dice, implementar una función que reciba un grafo dirigido y determine si ese grafo representa una lista simplemente enlazada, ¿sí? Y ahí cortaba Martín que también habían hecho un ejercicio donde ver si un grafo representaba un árbol. Bueno, en este caso, la pregunta es si este grafo representa una lista simplemente enlazada. Te hago una Naturalmente, pregunta ustedes- sobre el ejercicio de la clase pasada. sí, Viste que nosotros teníamos que armar otro grafo donde la lista que no estaba tenga otro peso. sí. En el código en el parcial, digamos, hay que armar ese nuevo grafo con esas nuevas o simplemente explicar, eh, armo otro grafo y trabajo con ese otro grafo. Bien, depende de lo que diga el parcelito. Muchas veces el parcelito dice implementar una función, digamos, hacer en pseudocódigo, vas a tener que, digamos, iterar el grafo original, para cada vértice agregarlo a un nuevo grafo, y para cada arista agregarle al nuevo grafo con peso cero y digamos, la arista antiparalela, la arista que va hacia el otro lado, si es que no existe, crearla con peso 1. ¿Sí? Eso, de hecho, en las diapositivas que mostré estaba el código, ¿sí? Siempre y cuando el parcelito pida eso, implementar. Muchas veces los parcelitos piden diseñar una solución, y esa solución sí se puede indicar con, digamos, a nivel descriptivo, más con palabras. ¿Está bien? Entonces muchas veces dicen, bueno, me dan este problema, diseñar una solución, yo digo, bueno, explico. Tengo este problema y a partir de este problema yo crearía un grafo que sería así, haría esto, estos son los vértices, estos son las aristas, de esta manera identifico los vértices, creo las aristas, hago, y después lo resuelvo de tal manera, ¿sí? Eso cuando me piden diseñar. Cuando me piden implementar, cuando me piden hacer código o pseudocódigo, ahí sí va a tener que estar detallado en línea de código cómo se procede, que de hecho en la semana pasada estaba ahí en las diapositivas el código de cómo traducir el grafo original al nuevo grafo que necesitábamos. Listo, perfecto. Buenísimo. Después voy a ver las diapositivas no las vi, pero después las problema. reviso. Gracias. Ahí va. Bien. Estamos acá. Decía, indicar y justificar el orden del algoritmo si el grafo se encuentra implementado. Bueno, eso ya. Bien, entonces, ¿hay alguna propuesta en el chat? Vi por ahí. La vamos a abordar en su momento. Pero primero, a mí me gusta asegurarme de que hayamos entendido la consigna y tratar de mostrar ejemplos de qué cositas pueden llegar a pasar. Por ejemplo, digo, un grafo vacío representa, de la misma manera, una lista vacía. Entonces, un grafo vacío es la representación de una lista vacía y, por lo tanto, se comporta como lista enlazada. Un grafo con un solo elemento, sin aristas, representa una lista que no tiene otros elementos, por lo tanto, también se comporta como una lista enlazada. Seguimos. Acá es donde ya vemos el comportamiento más clásico de una lista enlazada, donde un primer elemento tiene como flechita, tiene como un puntero al siguiente. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de identificar. Y que esta lista enlazada se esté comportando como lista simplemente enlazada, es decir, cada elemento apunta a su siguiente, y este podría apuntar a su siguiente, etc. Por lo tanto, también sería prototípicamente una implementación de lista enlazada. Y de repente, cosas que suelen pasar en grafos, como por ejemplo un nodo apunte a este por acá, tiene una lista, tiene otra lista, que yo, esto acá nos damos cuenta de un comportamiento que no se corresponde con el que tendría una lista enlazada. Una lista enlazada nos puede tener este elemento, un siguiente para acá, un siguiente para allá, eso no pasaría en una lista bien implementada. De la misma manera, una lista no podría tener un elemento que apunte para acá y otro elemento que apunte para el mismo elemento, ¿no? Como que no suelen pisarse de esa manera las listas simplemente enlazadas. Y otro ejemplo, ¿sí? Que podemos ver por acá, de cosas que no pasarían, son, por ejemplo, un ciclo. ¿Sí? En una lista simplemente enlazada no podría pasar que, no sé, el primero apunta al segundo, el segundo apunta al tercero, pero de repente el tercero apunta al primero. Eso tampoco debería darse. Entonces, un poquito viendo diferentes ejemplos, capaz empezamos a intuir en qué situaciones yo podría encontrarme e identificar razones por las cuales
un grafo me expondría información respecto de que, bueno, este grafo no, definitivamente no puede ser una lista enlazada. Vamos a ver otros ejemplos. Si tenemos dos elementos, pero esos elementos no están conectados entre sí, tampoco se estarían comportando como un grafo. O incluso como una lista enlazada, perdón. Tenemos un grafo con muchos elementos, podemos empezar por acá, empezar por allá, pero de repente, yo qué sé, si este es el primer elemento de la lista, este sería el segundo, este sería el tercero, y yo esperaría que este sea el cuarto, pero de repente este apunta para acá. Entonces este grafo tampoco se está comportando como una lista simplemente enlazada, tampoco te puedo tener bucles, ¿sí? Aristas que unen para un lado y para el otro los mismos dos nodos, eso no puede pasar. Y nuevamente, así es como debería verse una lista enlazada, incluso acá podrían ver varios elementos, el primero apunta al segundo al tercero, el tercero al cuarto al quinto, el quinto al sexto, etc. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ¿alguien identifica alguna característica que tienen los grafos que no cumplen con ser una lista enlazada? Para decir, bueno, si yo me encuentro esta característica, entonces descarto la posibilidad de que el grafo represente una lista enlazada. Y si algún nodo fue visitado más de una vez, ya no sería una lista enlazada, por ejemplo. Eso sería un caso. Perfecto. Entonces, si algún elemento fue visitado más de una vez, pero pregunto, si fue visitado más de una vez, ¿en algún recorrido o cómo sería? Y en un DFS, ponele, por ejemplo. En un DFS. Si volvés para atrás en la recursividad y tiene otros adyacentes, tampoco. Perfecto. Voy a tomar este grafo como ejemplo que sí representa una lista enlazada, y ahí vamos a recordar un aspecto que tienen, por ejemplo, los recorridos de DFS, y es que normalmente empiezan desde cualquier elemento. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo desde este elemento, el elemento del medio, voy a recorrer y visitar este elemento, después voy a recorrer y visitar este otro elemento, y ahí terminaría esa porción de BFS. BFS va a continuar tratando de recorrer todo el grafo. Si de repente llega a este elemento, dice, bueno, este ya lo visité, no debería visitarlo, y cuando continúe el BFS, va a empezar por acá, y va a seguir para acá, y va a llegar a un elemento que técnicamente ya visitó. Entonces, en principio, para mí, no queda del todo claro si debe o no estos recorridos descartar o no la posibilidad de que sea un grafo con forma de lista. O estás viendo que el mismo elemento, llegamos varias veces a ese elemento, y aún así, el grafo es una lista. ¿Se ve? Entonces, en todo caso, antes de hacer esa especie de recorrido, tendríamos que identificar un candidato a ser el primer elemento de la lista, y recién ahí, sí, hago un recorrido, y ese recorrido debería en todos los casos recorrer todos los elementos, y recorrer todos los elementos exactamente una vez. ¿Sí? Pero por lo menos tendríamos, en principio, como mínimo, más trabajo para hacer, y no solamente hacer recorridos, porque incluso en una lista, en un grafo que representa una lista, cada elemento puede llegar a ser recorrido más de una vez. ¿Y cómo harías para llegar hasta ese nodo que es el principio de la lista? Bien, es válido. Y si me lo permitís, veámoslo en un ratito. Vamos a explorar otras opciones que hayan puesto en el chat, y en un ratito vamos a volver a esa pregunta porque está planificado volver a esa pregunta, si te parece. Buenísimo, vamos a volver para atrás, a ver chat. Hay una opción. Hacer BFS, y si un vértice tiene más de un hijo, retornar false. O sea, en ese sentido, digamos, plantea hacer un recorrido, y si en algún momento cualquier vértice tiene más de un adyacente, si entiendo bien, eso es más de un hijo, entonces sabemos que eso no es una lista. Vamos a mostrar eso en un ejemplo. Por ejemplo, acá, hacemos un recorrido. En el momento que recorramos acá, si tenemos un vértice que tiene más de un hijo, como mencionás, es decir, que tiene más de un adyacente, entonces devolvemos false. Esa es una opción, lo que dice Lucas. Por lo menos es una cosa que podemos identificar, que si sucede, entonces necesariamente hay que descartar ese grafo. Bien, es una opción, vamos a tenerla en cuenta. El tamaño de los adyacentes a un vértice es mayor a 1. Y volvemos, fíjense, es exactamente la misma condición. Decimos, un vértice
el tamaño de sus adyacentes, es decir, en este caso, que hay dos adyacentes, si es mayor que 1, ese grafo ya no cumple con una lista, ¿correcto? Lo que dice Marco. Cristóbal menciona cosas como el orden de salida o orden de entrada. Vamos a volver a eso, a ver si recordamos qué significa esto del orden. Vamos a verlo. Si hay más de una componente conexa, definitivamente no es una lista, eso es correcto. Podríamos ver si podemos identificar si hay más de una componente conexa. Tengámoslo en cuenta, anotémoslo. Dice, ¿podemos calcular los grados de entrada y de salida? Bueno, ahí dice Agustín, me parece bien. Vamos a verlo un ratito, a ver si recordamos qué significan los grados de entrada y grados de salida. Los padres no se pueden repetir. Los padres no se pueden repetir. No. A ver, vamos a ver si entiendo. Es decir, si este elemento es padre de este y además este elemento es padre de este, entonces tenemos esa condición de que los padres no se pueden repetir. Eso es correcto, ¿sí? Pero quizás es más fácil identificar si un elemento tiene varios adyacentes, más que esta condición de que los padres se repitan o no. Pero para ver si los padres se repiten o no, tendría que ver, bueno, el diccionario de padres y empezar a comparar padre contra padre. Me parece un poco menos eficiente que, por ejemplo, agarrar un vértice y ver cuántos adyacentes tiene. Pero en principio, digamos, sería el mismo concepto. Que no sea cíclico, que no sea conexo, que tenga la misma cantidad de componentes fuertemente conexas que de vértices. Ok. Una lista simplemente enlazada. ¿Cuántas componentes fuertemente conexas tiene? Ah, muy bien. Igual que la cantidad de vértices. Correcto. Es correcto. No sé si queremos meternos a resolver el ejercicio de componentes fuertemente conexas, porque acabamos de ver con Martín que es código bastante sofisticado. Bien. Ahí está. Vamos a seguir. A ver si hay otros conceptos. Empezar por el vértice que no tiene ninguna entrada. Sería una forma de identificar qué vértice no tiene. Sería como el primero de la lista. Vale. Asumir que el grafo tiene una primitiva que nos devuelve la cantidad de adyacentes. Eso siempre, bueno, no es necesario asumir que el grafo nos da la cantidad de adyacentes, sino que podemos calcular la cantidad de adyacentes de una lista que el grafo nos ofrezca. Entonces yo le pido, dame los adyacentes de este vértice y puedo calcular la cantidad de vértices que hay en esa lista. Digamos, no hace falta suponer que el grafo tiene una primitiva, aunque no sería descabellado, simplemente es calcular la longitud de una lista que ya es una primitiva. Eso no es la dificultad. Si hacemos obtener una lista en un vértice, obtenemos los de entrada y los de salida, ¿no? Bueno, hay mucha gente que menciona esto de los grados de entrada y los grados de salida. ¿Ustedes se acuerdan qué significa el grado de entrada y el grado de salida de un vértice? Y por ejemplo, este vértice tiene grado de entrada 0, grado de salida 0. Este vértice tiene grado de entrada 0, grado de salida 1. Este vértice tiene grado de entrada 1 y grado de salida 0. Este vértice tiene grado de entrada 0 y grado de salida 2. ¿Sí? Los grados de entrada y grados de salida son conceptos de grafos que representan incidencias y aristas salientes de un vértice en particular. ¿Sí? Es decir, cada vértice tiene su grado de entrada y su grado de salida, y el grado de entrada representa cuántas aristas inciden, es decir, cuántos vértices tienen a ese de vecino, y el grado de salida sería cuántas aristas salen de ese vértice, es decir, cuántos vecinos tiene este vértice. En este caso, el vértice tiene 2 vecinos. ¿Sí? Y si recordamos estos conceptos de grado de entrada y grado de salida, podemos identificar que, por ejemplo, hay condiciones muy fuertes que tienen que cumplir los grados de entrada y grados de salida de unos vértices para poder cumplir la condición de ser como una forma de topología de lista. Y vamos a verlo. Cosas que entonces identificamos. Ningún vértice puede tener grado de entrada mayor a 1. ¿Sí? Si un vértice tiene grado de entrada mayor a 1, significa que hay 2 vértices apuntándole, cosa que en una lista no puede suceder. Por otro lado, ningún vértice puede tener grado de salida mayor a 1. Ningún vértice puede de repente apuntar a otros 2. ¿Sí? Eso es lo que mencionaron mucho en el chat. Pero ningún vértice puede apuntar a más de un vértice, solamente puede apuntar como máximo a 1. Entonces, no se puede tener grado de salida mayor a 1. Por otro lado, todos los grados de entrada deberían ser iguales a 1, con excepción de un vértice. Y ese vértice es como el primer nodo de la lista.
debe tener grado de entrada 0. ¿Sí? Nunca puede ser grado de entrada mayor a 1, pero tiene que haber un nodo que tenga grado de entrada 0, que representa el inicio de la lista. Y lo mismo, todos los grados de salida tienen que ser iguales a 1, con excepción de 1, que sea el último nodo de la lista. Vamos a ver acá. Este elemento tiene grado de entrada 1 y grado de salida 1. Este elemento es especial porque es el primero de la lista. Tiene grado de salida 1, como muchos de los demás, pero tiene grado de entrada 0, por lo tanto es el primero de la lista. Y este elemento tiene grado de entrada 1, como muchos de la lista, pero tiene grado de salida 0, representando que es el último elemento de la lista. ¿Sí? De alguna manera, si nosotros calculamos los grados de entrada y los grados de salida del grafo para cada uno de los vértices, vamos a poder identificar, primero, si hay condiciones que no deberían pasar. Por ejemplo, acá, que un vértice tenga 2 incidencias, que tiene grado de entrada 2, o que un vértice tenga grado de salida 2 o más, ¿sí? Y además deberíamos poder identificar cuál es el primer vértice de la lista, cuál es el último vértice de la lista. ¿Sí? Eso deberíamos poder hacer. Bien. Y un poco por ese lado va a ir la solución. Ahora, yo llegué a leer por ahí y es que decía, hace un recorrido y durante el recorrido anda calculando los grados de entrada y los grados de salida. ¿Sí? Y acá lo que puedo decir es que no es necesario siempre recorrer los grafos por algún recorrido en particular. ¿Sí? Y vamos a verlo en este ejemplito. Por ejemplo, nos gustaría poder calcular los grados de entrada y de salida de este grafo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, calculamos los grados, los grados de entrada los vamos a guardar en un diccionario, los grados de salida también los vamos a guardar en un diccionario. ¿Sí? Y directamente digo, por cada uno de los vértices en el grafo, voy a primero que nada inicializar, ¿sí? Inicializar los grados de entrada y grados de salida en 0. Eso es lo que deberíamos hacer. No está hecho, pero bueno, acá habría que hacerlo. Inicializar los grados de entrada y los grados de salida en 0. ¿Sí? Pues digo, para todos los elementos del grafo, como máximo tener grado de entrada 0. Y después vamos a poder incrementar esos grados de entrada y grados de salida. Vamos a ver de qué manera. Ahora, cada vez que yo esté en un vértice, yo podría calcular quizás su grado de entrada, quizás su grado de salida. ¿Sí? No garantizadamente los dos. Vamos a ver por qué. Por cada uno de los vértices en el grafo, yo podría ver cuáles son los vértices que son adyacentes a ese vértice. Entonces, por cada vértice tengo sus adyacentes. Si existe una arista desde un vértice a un adyacente, ¿qué es lo que podemos saber respecto a los grados de entrada y grados de salida de esos dos vértices? Lo que podemos saber es lo siguiente, que para mi vértice, el grado de salida lo tengo que incrementar, porque existe una arista desde este vértice a un adyacente, y por otro lado, esta arista está incidiendo hacia el adyacente, entonces el adyacente debería incrementar su grado de entrada. Yo estoy contando grados de entrada y grados de salida. Por cada vez que yo veo que hay una arista desde un vértice a un adyacente, este vértice incrementa su grado de salida y el adyacente incrementa su grado de entrada. ¿Se ve? ¿Necesité yo hacer un recorrido para hacer toda esta cuestión de hacer los cálculos? No lo necesité, porque en definitiva yo necesito verlo para todos los vértices, necesito ver todas las aristas. No necesito hacer un recorrido y complicarme por dónde empiezo, por dónde sigo. Lo puedo hacer para todos los vértices. Para cualquier vértice que encuentro, veo todas las aristas que hay, incremento su grado de salida y le incremento el grado de entrada a los vértices sobre las que esas aristas inciden. ¿Sí? Entonces, de esta manera, puedo calcular los grados de entrada y grados de salida de todos los vértices en el grafo. Y ahí está. Claro, mirá si nos íbamos a olvidar de código, imposible. La necesidad de inicializar los grados de entrada y grados de salida para todos los vértices en 0. Si vamos a estar incrementando, necesariamente tenemos que inicializarlo en 0 para no tener problemas con eso. Bien. Y una vez que hicimos eso, podemos devolver todos los grados de entrada que calculamos, todos los grados de salida que calculamos. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra función de analizar si un grafo tiene topología de lista puede llamar
a esta función auxiliar de calcular los grados de entrada y grados de salida de un grafo? Primero que nada, porque sabemos que estos grados de salida y grados de entrada nos ayudan a analizar si el grafo tiene topología de lista. Decíamos, si encuentro un orden que sea mayor a 2, deja de ser un grafo con topología de lista. Espera, vamos a llenar un segundito. Y es, si el grado de entrada de cualquier vértice o el grado de salida de cualquier vértice es mayor a 1, entonces ya sabemos que el grafo no representa una lista. Y por lo tanto, podemos devolver false. Si encontramos vértices con grado de entrada 0 o grado de salida 0, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ver que sean los únicos vértices que cumplen en mi grafo que tengan grado de entrada 0 o grado de salida 0. ¿Sí? En todo el grafo puede haber un solo primer elemento y en todo el grafo puede haber un solo último elemento. Por lo tanto, si yo ya había encontrado, vamos a poner acá, si el grado de entrada de un vértice es 0, entonces encontré el primero. Si el grado de salida es 0, encontré el último. ¿Sí? Entonces, la primera vez que yo encuentre un vértice con grado de entrada 0, voy a decir, bueno, encontré el primero. La primera vez que yo encuentre un grado de salida 0, voy a decir, encontré el último. Y ahora volvemos a este código que estaba por acá arriba, y es, si ya había encontrado el primero, y encuentro otro vértice con grado de entrada 0, entonces devuelvo false. Si ya había encontrado el último, y encontré otro vértice con grado de salida 0, entonces devuelvo false. ¿Sí? Este pedacito de código que pasa es un poquito confuso, representa la posibilidad de encontrar un segundo vértice que tiene grado de entrada 0 o un segundo vértice que tiene grado de salida 0. Y por lo tanto, devuelvo false porque eso no puede pasar en una topología de lista. Hecho todo esto, puedo decir que si para todos los vértices se cumplió que ningún grado de salida es mayor a 1, y yo fui tratando de identificar si encontraba el primero de la lista o el último de la lista, puedo decir que la función devuelve true solamente si encontré el primer elemento de la lista y encontré el último elemento de la lista. Si los encontré, entonces este return va a devolver true y vamos a hacer lo que tiene que hacer, que es efectivamente identificar si el grafo es una lista enlazada. Los appends se pueden considerar como OD1, ¿no? ¿Cuáles appends? ¿Cuál es append? Perdón. De los arreglos. ¿Sí? Si ustedes hacen append en un arreglo, pueden considerarlo de uno. Bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si mi grafo es exactamente tal que así? Si mi grafo es este, como decía, preguntaba Micaela, ¿qué pasa con los siglos? ¿Cómo se detectan los siglos? Si mi grafo se ve así, vamos a ver que un vértice tiene grado de entrada 1 y grado de salida 1, otro vértice tiene grado de entrada 1 y grado de salida 1, y otro vértice tiene grado de entrada 1 y grado de salida 1. No vamos a encontrar ningún vértice que sea ni el primero ni el último. Entonces, por lo tanto, en la última línea de nuestro código, ¿qué va a pasar? Como no encontramos primero, no encontramos último, entonces devolvería false. Por lo menos para ese caso particular, donde el grafo está representado por un solo ciclo. Ahora, y pregunto, ¿a alguien se le ocurre algún grafo, cualquiera, para el cual este código no funcione? Bien, mientras piensan eso de si a alguien se le ocurre un grafo por los cuales este código no funcione, dice Giovanni Luca, pregunta, ¿en el parcial hay que codearlo de calcular los grados o podemos asumir que hay una primitiva? En este caso, no podemos asumir que hay una primitiva para calcular los grados. ¿Sí? Este ejercicio, digamos, evaluaba esa parte. Y de nuevo, nos referimos a el grafo más plano que hay, que ya mostró Martín, que yo comenté hoy, que es, bueno, podés crear vértices, borrar vértices, crear aristas, borrar aristas, ver si los vértices están conectados, sacar los adyacentes, sacar la longitud del grafo y nada más. ¿Sí? No podemos asumir ni que está implementado ni los órdenes de los grafos, ni BFS, ni FS. Nada de eso podemos asumir que está implementado. Agustín dice, ¿qué pasa con el grafo vacío? Yo, tal cual. Un grafo vacío nos rompe esto, porque el grafo vacío no tiene ni primero ni último. Entonces ahí sí
mira. Si la cantidad de vértices es igual a 0, entonces devolvemos true. Para el grafo vacío, ¿sí? Podemos identificar eso. Era un caso en que fallaba claramente este código. Y pregunta Melina, algo muy interesante, es que, ¿qué pasa si hay ciclos, pero también hay primero y último? ¿Sí? Entonces, no les voy a complicar la existencia pensando cómo podría ser eso posible, sino que se lo voy a mostrar. Acá literalmente tenemos un grafo, que tiene ciclos, por ejemplo este ciclo, y además tiene primero y tiene último. ¿Sí? Se ve como una lista enlazada, pero de repente hay un cacho de grafo que tiene un ciclo. ¿Sí? Y esto un poquito se lo mostramos con curiosidad, y es, por ejemplo, en el final, si ustedes no consideraban este caso, estaba todo bien, no restaba puntos, pues es un caso súper particular, pero ¿cómo ampliamos la funcionalidad de nuestro ejercicio para poder incluso considerar este caso? Lo que haríamos es decir, bueno, una vez que encontramos el primero, identificamos el primero, nos guardamos ese vértice, y un recorrido desde este vértice hacia el resto del grafo debería recorrer absolutamente todos los elementos del grafo. Entonces, por ejemplo, sabiendo que este es el primero, porque lo encontramos, lo detectamos como el único vértice que tiene grado de entrada 0, empezando por ahí, recorremos el grafo, y si en ese recorrido encontramos todos los vértices del grafo, entonces el grafo efectivamente es una lista enlazada. Caso contrario, como este, donde empezó un recorrido desde acá, no encuentra todo el grafo, significa que hay varias componentes conexas, por lo menos 2, y el resto de las componentes conexas serán ciclos con ganas de molestar. Pero bueno, de esa manera podemos identificar, sin incrementar demasiado la complejidad del ejercicio, porque es hacer un recorrido de FS más, y con eso estamos. ¿Sí? Y creo que eso responde lo que había preguntado hace un rato. No me guardé su nombre. No sé, era Juan Mateo. Yo me acuerdo que lo preguntó incluso en voz alta. Que es justamente, en este caso, cómo hacemos, por ejemplo, para identificar si hay varias componentes conexas, o identificar cuál es el elemento que necesitamos recorrer para poder recorrer toda la lista enlazada, y es, en este caso era encontrar aquel elemento que tenía grado de entrada 0. Una vez que encontramos el elemento que tenía grado de entrada 0, podemos decir, a partir de ese elemento, hacer un solo recorrido de FS debería recorrer exactamente cada elemento una sola vez, y si no lo hace, es porque el grafo tenía varias componentes conexas. A ver. ¿El obtener aristas nos serviría para resolver el ejercicio? ¿Obtener aristas, obtener todas las aristas? Creo que no del todo. Porque necesitamos saber no solo... Bueno, claro, si tenés todas las aristas, por cada arista puedes incrementar para el origen de esa arista y para el destino de esa arista, cada uno de los grados. Se podría hacer. Bien. Dice Giovanni, escribió, crear y destruir un grafo, agregar y sacar vértices, agregar y sacar aristas, ver si hay vértices unidos, ver si existe un vértice con una ID, obtener todos los vértices, obtener los adyacentes a un vértice, iterar sobre los vértices en un orden específico, obtener un vértice del azar. Todo eso pueden asumir que está implementado, tal cual. ¿Sí? Más allá de eso, ya sería código a implementar por ustedes durante el parcelito, en todo caso. Bien. ¿Estamos ahí? Dentro de lo posible. Me gustaría ver 2 ejercicios más. Tenemos que meterle como es ritmo. Y dice, contamos con un grafo dirigido que modela un ecosistema. En dicho grafo, recuerda, es dirigido. En dicho grafo, cada vértice es una especie y un animalito, ¿sí? Y cada arista BW indica que el animalito B es depredador natural del animalito W. Entonces la especie B se come a la especie W. Y acá nos metemos considerando la horrible tendencia del ser humano por llevar a la extinción de diferentes especies, algo que nos puede interesar es saber si alguna especie si existe alguna especie que
Si esa especie llega a desaparecer, entonces se rompe todo el ecosistema. ¿Sí? Y acá definimos qué significa que se rompe todo el ecosistema. Opción 1. Quienes se comen esa especie, quienes depredan esa especie, no tengan otra cosa que comer, no tengan un sustituto, y por ende desaparecerían también. Y opción 2, si quienes eran depredados por esta especie, o sea, esta especie que desapareció, que hicimos desaparecer como humanos, se comía a otra especie y de repente esa otra especie no tiene ninguna amenaza. ¿Sí? Era la única que se comía a esta especie, por lo tanto crecerán descontroladamente. Vamos a ejemplos. Si de repente los humanos extinguen a las hormigas, pobrecito oso hormiguero no tendría que comer. Acá dice, quienes la depredan, o sea, osos hormigueros, quienes depredan a estas hormiguitas, no tienen sustituto. Y por lo tanto desaparecerían también los osos hormigueros. Esa es la opción 1. Desaparecen las hormigas, se rompe el ecosistema porque los osos hormigueros no tienen que comer. Opción 2, los humanos desaparecen al león. Entonces, los ciervos, que eran depredados solamente por el león, ya no tienen amenazas. Por lo tanto, esos ciervos serían capaces de reproducirse descontroladamente y romper el ecosistema. ¿Por qué? Porque dejan de tener su depredador natural, que era el único que tenían. ¿Sí? Esas son como las dos variantes de cosas que tenemos que identificar en el ejercicio. ¿Sí? Implementar un algoritmo que reciba un grafo de dichas características y devuelva una lista de todas las especies que cumplan con lo antes mencionado. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado. ¿Sí? ¿Qué me gustaría mostrar un poquitito? Y dice Tomás, habría que ver si estamos extinguiendo un punto de articulación. Me gusta porque ya empiezan a aparecer conceptos de cosas que vimos incluso hoy. ¿No? Eso es interesante. Entonces acá yo me hice un grafiquito, un grafo de cómo podrían ser las posibles especies, que podemos decir. Entonces dice, al toque dice Lucas, pero es dirigido. Un dirigido no se podía. ¿No? Entonces, ¿tiene sentido encontrar punto de articulación de un grafo dirigido? No, no tiene sentido. Entonces ahí ya nos topamos con la posibilidad de decir, uy, no, por acá no era. Bien, son opciones. ¿Componente fuertemente con esas? Bueno, sería esperable que un ecosistema razonable no tenga demasiadas instancias donde la componente fuertemente conexa tiene más de un vértice. ¿No? Por ejemplo, acá estoy haciendo un ejemplito, donde de repente, no sé, de repente el león se come esta especie, y esta otra especie se come esta por acá, y esta se come por acá así, y de repente la 4 se come la 6, y la 5 se come la 6, y la 6, pobrecita, todos se la comen. Se come la especie 6. Entonces, ¿cuántas componentes fuertemente conexas acá hay? 6. Yo no encuentro ninguna posibilidad de para un elemento o el otro elemento. Entonces, si pensamos, acá hay 6 componentes fuertemente conexas en un grafo que razonablemente podría, digamos, exhibir el comportamiento de un ecosistema, tampoco parece ser, en principio, la solución, porque si tenemos 6 componentes fuertemente conexas, yo digo, bueno, ¿alguna de estas especies tiene la posibilidad de, si desaparece, generar un desbalance? Entonces, por eso me gusta, como siempre les digo, analizar un poquitito el problema, ver qué podemos saber, qué podemos encontrar respecto al ejercicio. Por ejemplo, digo, bueno, la especie número 1. La especie número 1 se come a la especie número 2 y a la especie número 4. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si la especie número 1 desaparece? La especie número 1 desaparece. La especie número 1 nadie depredaba a la especie número 1, nadie se come a la especie número 1, por lo tanto, que desaparezca no genera ninguna complicación respecto a que a alguien le falte alimento. Nadie comía la especie número 1, entonces nadie va a dejar de tener ese alimento, esos nutrientes. Bien. Por otro lado, la especie número 1 controla, ¿sí?, el tamaño poblacional de la especie número 4. Pero la especie número 4 es depredada por la especie número 3. Entonces, incluso si desaparece la especie número 1, la número 3 va a mantener a raya a la especie número 4. Por otro lado, la especie número 2, fíjense, solamente es comida por la especie número 1.
Entonces, si desaparece la especie número 1, la especie número 2 entonces crecería desproporcionalmente. Por lo tanto, acá es donde identificamos que si la especie número 1 desaparece, es un problema para el ecosistema y la especie número 1 tiene que estar en la solución. ¿Por qué? Porque si desaparece la especie número 1, entonces la especie número 2 crece descontroladamente. Y aquí identificamos una posible solución. La especie número 1 tiene que estar en la solución. Digamos. Vamos a ver qué pasa si desaparece la especie número 2. Si desaparece la especie número 2, la especie número 1 va a poder seguir comiéndose la especie número 4. No hay problema. ¿Sí? No hay problema en el sentido que desaparezca la número 2, en el sentido del alimento que la especie número 1 tenga. Por otro lado, la especie número 2 depreda a la 3 y depreda a la 5. Si desaparece la especie número 2, la especie número 3 deja de ser depredada por cualquier otra especie. Entonces sería un problema. Ya nos damos cuenta que si desaparece la especie número 2, tenemos un problema de crecimiento poblacional de la especie número 3. Y lo mismo con la especie número 5. Si desaparece la especie número 2, la especie número 5 crecería desproporcionalmente y por lo tanto también se desbalancea el ecosistema. Por lo tanto, encontramos que la especie número 2 rompe el ecosistema si la hacemos extinguir. Sigamos con la número 3. Si desaparece la número 3, ¿qué le pasa a la especie número 2? Puede dejar de comer 3 y comer 5. No pasa nada, está todo bien. Ahí, para los depredadores de la especie número 3, no hay problema. Y la especie número 3 que depreda a la número 4, la número 4 tampoco tendría problema, porque seguiría siendo controlada por la especie número 1. Entonces, en ese caso, la especie número 4 tampoco tiene problemática en ese sentido. Vamos con, entonces, la especie número 3 la podemos extinguir, digamos, sin remordimiento, porque en principio la número 2 seguiría comiendo de 5, la número 4 seguiría siendo controlada por la especie número 1. ¿Qué pasa con la especie número 4? Vamos por acá. Si desaparece la especie número 4, la especie número 1 puede comer de 2. Pero si desaparece la especie número 4, la especie número 3 se queda sin comida. Por lo tanto, ahí detectamos que la especie número 4 desbalancea el ecosistema si desaparece, porque la especie número 3 dejaría de tener comida para comer. Por lo tanto, ahí detectamos que la especie número 4 no puede extinguirse porque desbalancearía el ecosistema. Por otro lado, la especie número 4, respecto a las cosas que depreda la número 4, depreda la número 6. Pero la 6 seguiría siendo controlada por la especie número 5. Entonces no hay problema en ese sentido, pero sí identificamos que la especie número 4, siendo que era depredada por la especie número 3, si desaparece la número 4, la 3 también terminaría de desbalancear el ecosistema. La especie número 5, ¿sí?, es depredada por la especie número 2, que podría comer de 3. La especie número 5 depreda la número 6, pero que sigue siendo depredada por la número 4, entonces que desaparezca la número 5 no sería un problema. Y la especie número 6, si desaparece, ¿qué pasa? La especie número 4 se queda sin comida, la especie número 5 se queda sin comida. Por lo tanto, si desaparece la especie número 6, tenemos un problema con todo el ecosistema se nos balancea, ¿sí? Esa es como la forma de identificar si estamos entendiendo bien qué es lo que nos pide el problema. ¿Sí? Ahí lo identificamos. Ahora, dice Cristóbal, tendríamos que calcular los órdenes de salida y de entrada. Y si alguno de los vértices tiene entrada o salida 0, significa que o dejó de ser depredado o dejó de tener a quien comerse. ¿Sí? Creo que ahí cuando Cristóbal menciona esto de orden de entrada o orden de salida 0, no lo está planteando necesariamente para este grafo que estamos mostrando, sino que lo está planteando para un grafo modificado, por ejemplo, donde borramos una de las aristas. ¿Sí? Esa es una posibilidad, ¿sí? Pero vamos a ver si podemos resolver el ejercicio sin modificar la infraestructura de grafo. ¿Por qué? Porque si tenemos que empezar a borrar cosas del grafo, va a ser necesario, por ejemplo, si a mí me piden no destruyas el grafo original, voy a tener que hacerme una copia del grafo y trabajar sobre ese grafo alternativo. ¿Sí? Sobre ese grafo alternativo, hacer operaciones de agregar elementos, sacar elementos, como para ir controlando las cosas. Quizás podamos resolver el ejercicio sin modificar y destruir el grafo original o una de sus copias.
Ahí está. Hacemos un recorrido guardando en el diccionario padres, en un array de los padres de cada vértice, y en diccionario hijo la cantidad de hijos de cada uno. Si un vértice tiene el largo de su array de padres 1, su padre lo aprendemos a solución. Si tiene un solo hijo, aprendemos al vértice actual. Bien. Dice Lucas, algo a destacar es que típicamente los diccionarios de padres normalmente guardan solamente el padre por lo que llegamos en el recorrido. Entonces, no olvidemos eso, que si nosotros hacemos un recorrido y utilizamos ese diccionario de padres que nosotros típicamente hemos utilizado, solamente guardaríamos un padre en ese diccionario de padres. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que no podemos simplemente hacer un recorrido y ver el diccionario de padres, tendremos que modificar de qué manera nosotros accedemos a ese, digamos, mantenemos ese diccionario de padres. Vamos a ver si podemos, con las ideas que estuvieron dando en el chat, identificar, por ejemplo, y a ver, ¿por qué era importante que la especie 1 no desaparezca? La especie 1 no puede desaparecer, ¿por qué? Porque es la única que depreda a la especie número 2. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la condición sobre la especie número 2 que hace que la especie número 1 no pueda desaparecer? Bueno, dice Juan Mateo, dice que tiene un solo padre, ¿sí? Pongámoslo en otros términos, porque esto de los padres, digamos, el padre refiere a un recorrido, y normalmente los recorridos, los elementos tienen un solo padre. Entonces, esa terminología se entiende para charlarlo, pero no es exacta. ¿Bien? Entonces, como detallito a corregir. Y ahí dice, claro, se corrige a sí mismo, muy bien, que dice grado de entrada 1, tal cual. El hecho de que el vértice número 2 tenga grado de entrada 1 hace que aquel vértice que conecta con el número 2, ese único vértice que tiene el grado, que genera el grado de entrada 1 en la especie número 2, signifique que si la especie número 1 desaparece, entonces la especie 2 no tiene quien la deprede. ¿Sí? Entonces, si bien detectamos en el vértice número 2 que su grado de entrada es 1, el problema sería que desaparezca la especie número 1. ¿Sí? Entonces, podemos decir, si existe una especie con una arista hacia otra especie cuyo grado de entrada es 1, entonces la especie original no puede desaparecer, porque si desaparece, rompe el ecosistema. ¿Sí? Entonces, esta especie está apareciendo en la solución por culpa de que otra especie a la que esa apunta cumple una condición en particular, que es que su grado de entrada es 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver si vemos el caso opuesto, digamos, el otro caso. Vamos a ver el caso de la especie número 6. Tenemos acá. La especie número 6, vamos acá. La especie número 5 tiene grado de salida 1 y solamente come a la especie número 6. Sabiendo que la especie número 5 tiene grado de salida 1, la especie número 6, si desaparece, sería un problema. Por lo tanto, sabiendo que si la especie número 5 tiene grado de salida 1, podemos identificar una especie que no puede ser extinta. ¿Por qué? Porque aquella especie que sea la única para el grado de salida 1 de esta especie, resulta que la especie número 6 no puede extinguirse, porque si no la especie número 5 no tendría otra cosa que comer. ¿Sí? Entonces ahí es como que identificamos esas dos situaciones. Si el grado de entrada de un elemento es 1, aquel vértice que incida con esa arista, si se extingue tenemos un problema. Y si el grado de salida de un elemento es 1, aquel vértice al que estamos yendo no puede extinguirse porque no tendríamos que depredar en aquel vértice con grado de salida 1. ¿Sí? Entonces ahí es como nos damos cuenta que el ejercicio, en este caso también, se resuelve con conceptos de grado de entrada y grado de salida. ¿Sí? Pero también tenemos identificado que no es que este vértice, si tiene grado de entrada 1 o grado de salida 1, el problema es con este vértice, sino que tiene que ver con sus vecinos.
Cuando el 5 tiene grado de salida 1, entonces es la especie 6 que no puede desaparecer. Cuando el 2 tiene grado de entrada 1, entonces es la especie número 1 que no puede desaparecer. ¿Sí? De alguna manera, en el momento que nosotros encontramos el problema, tenemos que ver de qué manera identificar cuál es el elemento que tiene que aparecer en la solución. ¿Sí? Uy, vamos rápido el código, así llegamos con el siguiente ejercicio. Bien. Ahí estamos. Vamos a compartir efectivamente las diapositivas. Entonces, nuevamente, calculamos los grados de entrada y los grados de salida de los vértices. Y vamos a tener un set de cosas que romperían el ecosistema. ¿Sí? Entonces, nuevamente, no hace falta hacer un recorrido, porque a nosotros nos interesan todos los vértices del grafo encontrar esta situación. Entonces, por ejemplo, para cualquier vértice en el grafo, vamos a ver sus adyacentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el grado de entrada de ese elemento adyacente es 1, entonces que desaparezca el elemento V vértice rompería. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo acá? Que existe una arista desde B a W. Si existe una arista desde B a W y es la única arista, es decir, el grado de entrada de W es 1, entonces el vértice B, si desaparece, rompería el ecosistema. ¿Sí? Pero fíjense lo detallista que tenemos que ser en este caso, porque confundir B con W acá haría que el ejercicio de cualquier otra cosa. ¿Sí? No estaríamos mostrando que estamos entendiendo el ejercicio. Entonces, de nuevo, si existe una arista desde B a W y el grado de entrada de W es 1, significa que es la única arista que va desde B a W, es decir, B es la única especie que se come a W. Por lo tanto, si desaparece B, W crece indiscriminadamente. Y por lo tanto, B rompería. Entonces lo agregamos a rompería. Por otro lado, si existe una arista de B a W y el grado de salida de B es 1, significa que que B se come a W y que B no puede comer otra cosa, solamente puede comer a W. Por lo tanto, si desaparece W, tenemos un problema. Entonces identificamos, si existe una arista de B a W, entonces, si el grado de salida de B es 1, W es lo único que B puede comer y por lo tanto W rompería. ¿Sí? Pero de nuevo, confundir acá los nombres de los vértices sería un problema. Entonces, capaz puedo decir, a B le voy a poner otro nombre, le voy a decir depredador y a W le voy a poner depredado. Y de esta manera ver si se distingue mejor el código en ese sentido. ¿Sí? Aunque de por sí depredador y depredado son palabras que son bastante parecidas, así que nada. Cosa que pasa. Bien. Este sería el código, eso es todo. ¿Sí? La dificultad es identificar qué es lo que me están pidiendo, ¿sí? Y después ver esas cositas de, mirá, yo encontrar un problema en la lista de BAW depende de dónde estoy mirando para agregar correctamente cuál es el vértice que está rompiendo. ¿Sí? No es decir, si el grado de entrada de B es 1, entonces se rompe. No. Hay que identificar cuál vértice estamos hablando, si es el grado de entrada, si es el grado de salida, si cositas a verificar. ¿Puede ser que romperían varias veces el mismo vértice? Puede ser, pero como estamos hablando de un set, es decir, es efectivamente equivalente a un diccionario, no importa cuántas veces yo guardo un elemento, en el set aparece una sola vez el elemento. Pues en definitiva, después puedo poner return, romperían, y ya está. Y cada elemento va a estar como máximo una vez. ¿Vamos? Rápidamente, démonos por lo menos 12 minutitos, capaz esta clase va a durar un poquitito más de lo que está planificado, pero hagamos un ejercicio más como para verlo también. Ahí estás armando los pares de vértices sin importar si todavía no se han roto. Lo que pasa es que nosotros no estamos a propósito rompiendo el grafo, sino identificando cuáles serían las especies que lo romperían. Entonces, yo estoy encontrando qué vértices tienen grado de entrada 1, porque esos vértices que tienen grado de entrada 1
me interesan las aristas incidentes a ese vértice. Bueno, la arista incidente a ese vértice. Y estoy identificando qué vértices tienen grado de salida 1 para ver esa arista hacia dónde va, porque entonces esa otra especie, si desaparece, deja a otra especie sin comer. Entonces ahí identificamos que se rompe el ecosistema. Bien. Vamos con el último ejercicio de la clase, en este caso, un ejercicio de la sala de escape, ¿sí? Pantalla de texto, ¿sí? Tenemos una serie de salas de escape, nosotros, que llaman las algo rooms, ¿sí? Que desafortunadamente tienen un pésimo porcentaje de éxito. La gente intenta hacer nuestras algo rooms, nuestras salas de escape, y la gente no logra escapar de las salas, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque nuestras salas tienen la particularidad, la peculiaridad de que para salir hay que resolver una serie de acertijos, y esos acertijos tienen que resolverse en una secuencia estricta. Si empezás a resolver un acertijo antes de que tengas que resolverlo, si empezás a resolver un acertijo antes de haber resuelto el acertijo anterior, no hay forma de resolver el acertijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, yo te digo, mira, antes de resolver el acertijo de la estotilla que está ahí apoyada en la repisa, tenés que haber resuelto este rompecabezas. Si intentás agarrar la estotilla antes de haber resuelto el rompecabezas, perdiste la sala, ya no vas a poder salir. Entonces es importante decir, bueno, vamos a resolver primero el rompecabezas para después ir y atacar la estatuilla. Eso es, en principio, cómo debería funcionar. Ahora, cada acertijo se resuelve juntando una serie de pistas. Las pistas se relacionan unas con las otras y se sabe que, dada una pista y otra pista, pueden estar relacionadas por dos razones, ¿sí? La razón número 1 es que dichas pistas sean parte del mismo acertijo. Por ejemplo, yo tengo un rompecabezas de 4 piezas, entonces esas 4 piezas son pistas que se relacionan entre sí. Entonces, por esa razón, la pista 1 y la pista 2, en este caso, como son parte del mismo rompecabezas, como son parte del mismo acertijo, se relacionan entre sí. Opción 2, si no forman parte del mismo acertijo, entonces la relación indica que hay que hacer un acertijo antes que el otro. Es decir, cualquier pista del rompecabezas, si tiene una flecha hacia la estatuilla, significa que hay que resolver el rompecabezas antes de resolver el acertijo de la estatuilla. Entonces, esas son las dos posibles razones por las que en el grafo un par de pistas estén conectadas entre sí con una flechita, ¿sí? La flechita va desde la pista 1 hasta la pista 2 y por lo tanto el grafo es dirigido. El chat empieza a tirar palabras claves. Bien. Vamos a seguir. Ahí está. Y mágico, nuestro amigo Pablo, pocas horas previo a ingresar a las salas, recibe de fuentes anónimas un grafo dirigido de todas las pistas dentro de la sala y sus relaciones. Pablo nos pide que le ayuda para que lo ayudemos a escapar y para eso debemos obtener. Bueno, acá dice un nuevo grafo con las relaciones no sé qué y un orden en que deben resolverse el acertijo de forma que Pablo pueda salir de la sala. Bien, y ahí está un ejemplo del grafo que Pablo recibe, ¿sí?, de sus fuentes anónimas, explicando cuáles son las diferentes pistas que la sala va a tener. Entonces, por ejemplo, aparentemente hay que arrancar con la pista 1, desde la pista 1 hay que ir a la pista 2, pero la pista 2, fíjense que conecta con la pista 3, la 3 con la 4, la 4 con la 5, la 5 con la 3, la 3 con la 4, la 4 con la 2, ¿sí? Y se formó acá un ciclo, dice Melina exactamente. Entonces, la gente había dicho por acá orden topológico. Hacerlo con topología. Orden topológico, preguntan. Y acá de repente, pumba, hay un ciclo, ¿sí? ¿Y qué saben ustedes respecto a los órdenes topológicos? Que si un orden topológico tiene ciclos, no va a existir solución al orden topológico, ¿sí? Pero les digo un poquito más, y es, ¿acaso hay que resolver la pista número 2 antes que la 3, o la 3 antes que la 4, la 4 antes que la 5? Y en realidad, no. En realidad, la pista 2, la pista 3, la pista 4 y la pista 5 son las 4 piezas del rompecabezas que una vez que las uno y descifro, deduzco de qué manera había que unir esas pistas, completo el acertijo. Entonces, en realidad, no es que yo tengo que hacer la pista 2 antes que la 3 o la 3 antes de las 4, porque en realidad todo esto es un mismo acertijo. Y son las 4 piezas del rompecabezas que yo tengo que unir de alguna manera para, una vez que termino el acertijo, poder pasar al siguiente acertijo, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la característica que tienen las diferentes pistas que son parte de un acertijo para decir, bueno, sí, estas pistas son un acertijo y cuando termino con estas pistas, voy con otro acertijo? Y ahí es donde dice Agustín, y dice, cada componente fuertemente conexa representa un acertijo. Y está en toda la razón. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. El enunciado nos pedía un nuevo grafo de todos los acertijos resultantes y la relación de precedencia entre ellos. Eso lo podemos obtener a partir de las componentes fuertemente conexas. Ahí está, vamos a ver si. Ahí está. La pista número 1 es una componente fuertemente conexa y por lo tanto es un acertijo. Este acertijo número 2 es la segunda componente fuertemente conexa que podemos encontrar. Fíjense que desde P2 voy a P3, a P4, a P5, a P3, a P4, a P2. Todo eso es una componente fuertemente conexa y representa un segundo acertijo que he identificado. Esto, desde P8 a P9, a P10, a P8, a P9, a P10, es otra componente fuertemente conexa que podemos identificar como un acertijo, el acertijo número 3. Y este bucle de P6 a P7, podemos identificarlo como el 4 acertijo. Entonces, literalmente, agarrar el grafo original y pasarlo por el algoritmo de componentes fuertemente conexas, me identifica las 4 componentes fuertemente conexas, y lo que podemos decir es, cada componente fuertemente conexa la voy a representar en un nuevo grafo como un solo supernodo. ¿Sí? Es decir, todo esto que está acá, que sea un solo nodo que represente el acertijo número 2. Y le decimos a Pablo, che, mira Pablo, todo esto es el acertijo número 2, vas a poder resolverlo con las pistas 2, 3, 4 y 5. El acertijo 1 con la pista 1, el acertijo 4 con las pistas 6 y 7, el acertijo 3 con las pistas 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces ahí. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Unir esos supernodos a través de las aristas que no son parte de la componente fuertemente conexa. ¿Sí? Porque de alguna manera, fíjense que la pista 1 hay que hacerla antes que todas estas pistas. Entonces, esta arista lo que me está diciendo es que el acertijo 1 hay que resolverlo antes de resolver el acertijo 2. Que el acertijo 2 hay que resolverlo antes que el acertijo 3. Que el acertijo 2 hay que resolverlo antes que el acertijo 4. Que el acertijo 4 hay que resolverlo antes que el acertijo 3. Bien, vamos a verlo. Esto, ¿sí? ¿Ven? Todas estas aristas, las que no son parte de las componentes fuertemente conexas, van a necesariamente tener que ser parte de este nuevo grafo que nos pedía el enunciado, que represente las precedencias de los diferentes acertijos y los acertijos que efectivamente existen. Ahí está. Este grafo resultante tiene, fíjense, los supernodos, ¿sí? Los supernodos de cada acertijo. Estoy haciendo circulitos. Uy. Supernodos. Ahí están los supernodos. Y nos quedan las aristas que están pintadas de amarillo, mostrando las precedencias que hay acertijo por acertijo. ¿Qué va? Y dice, no tenés manera de ir de P8 a P4. Tal cual, como de P8 no se puede llegar a P4, entonces necesariamente son parte de componentes fuertemente conexas diferentes. Ahí está. Vamos ahí. Grafo resultante. Y nos pedían, paso número 2 del ejercicio, definir un orden en que deban resolverse los acertijos de forma que Pablo pueda salir de la sala. Y ese orden, como había mencionado más temprano, sí puede ser un orden topológico, porque ¿qué hicimos? Creamos un nuevo grafo que ahora sí no tiene ciclos. Vamos ahí. Uy. Creamos así un nuevo grafo que ahora sí que no tiene ciclos. Este nuevo grafo, el grafo con los supernodos. Entonces, este grafo que no tiene ciclos, ahora sí podemos resolverlo con el algoritmo de orden topológico y encontrar en qué orden deberíamos resolver los acertijos, porque de hecho ya sabemos cada acertijo qué pistas involucra. El acertijo 1 involucra la pista 1, el acertijo 2 involucra las pistas 2, 3, 4 y 5, el acertijo 3 las 8, 9 y 10, y el acertijo 4 las pistas 6 y 7. ¿Sí? Y ahora veamos, si quieren, en qué orden habría que resolver los acertijos. Dice, pero ¿cómo conectaste los nuevos vértices? Los nuevos vértices los conecté, sigue la pregunta, porque el algoritmo ese te devolvía las CFC, pero no sus dependencias. Me parece bien. Bien. El algoritmo devuelve las componentes fuertemente conexas, ¿no? Entonces tendríamos, el algoritmo te dice, mira, P2, P3, P4 y P5 son una componente, P6 y P7 son otra componente, P8, P9 y 10 son otra componente.
Entonces, lo primero que yo haría es crear un nuevo supernodo en representación de cada uno de esos vértices. Entonces, acertijo 1 va a ser un supernodo, acertijo 2 va a ser otro supernodo, acertijo 4 va a ser otro supernodo y acertijo 3 va a ser otro supernodo. Ahora, me paro en un vértice de mi componente fuertemente conexa. Recorro todas las aristas que haya y si llego desde mi vértice a otro vértice que no es parte de la misma componente fuertemente conexa, esa arista debo agregarla al nuevo grafo. Entonces, esta arista es de P1 a P2, tengo que agregarla al nuevo grafo, y ahí la agregué. ¿Por qué? Porque el origen de la arista y el destino de la arista pertenecen a componentes fuertemente conexas diferentes. Cuando continúo con el recorrido voy a ir de P2 a P3, de P3 a P4, de P4 a P5, de P5 a P3, de P4 a P5, de P3 a P4, de P4 a P5, de P3, 3, 4, 2, 3, 4. Todos esos recorridos son con origen y destino vértices que son de la misma componente fuertemente conexa. Entonces ninguna de esas aristas voy a agregar. Ahora, cuando de P4 descubra P8, voy a saber que 4 y 8 están en diferentes componentes fuertemente conexas, entonces esa arista tengo que agregar al grafo resultante. Lo mismo cuando de P3 vaya a P6, como están en componentes fuertemente conexas distintas, descubro esa arista y la agrego, y eventualmente cuando vaya de P6 a P7 no, pero de P7 a P8 descubriré esta arista porque unen dos componentes fuertemente conexas diferentes y por lo tanto agregaré esa arista al grafo resultante. Bien. Lo último que queda es resolver esto con orden topológico, ¿sí? Que ustedes ya saben hacer el orden topológico, pero en particular podemos decir, como el acertijo 1 no tiene tiene grado de entrada 0, sería el primero a resolver. Este acertijo 2, con grado de entrada 1, una vez que resolví el acertijo 1, se reduce a 0, y por lo tanto puedo resolver el acertijo 2. El acertijo 4 tiene grado de entrada 1, y el acertijo 3 tiene grado de entrada 2. Cuando yo resuelva el acertijo 2, le voy a restar en 1 el grado de entrada del acertijo 3 y en 1 el grado de entrada del acertijo 4. El acertijo 3 pasará de tener grado de entrada 2 a tener grado de entrada 1 y todavía no lo puedo resolver. El acertijo 4 pasa a tener grado de entrada 1 a tener grado de entrada 0 y ahí sé que lo puedo resolver. Por lo tanto, resuelvo el acertijo número 4. Ahí es donde se disminuye el grado de entrada del acertijo 3, que pasó de 2 a 1, ahora pasa de 1 a 0. Y después de resolver entonces el acertijo número 4, pude resolver el acertijo número 3 y resolvió la sala. Y escapamos de la algo, ¿sí? Resolviendo primero el acertijo 1, después el 2, después el 4 y después el 3. Sabiendo que cada acertijo tiene su serie de pistas, ¿sí? Y ayudamos a Pablo a escapar. Bien. Eso sería lo que teníamos planificado para la clase. Abro nuevamente sesión de consultas, si les gustaría. Bien. Se entendió perfecto porque no hay ni una consulta, no hay ni una pregunta. Está bien, eso no hay problema. Mucha gente está saliendo de la reunión. Nuevamente recordatorio. Como siempre en el área de la teórica, tenemos el parcelito 2 el parcelito 3 el viernes. Estudien, cualquier cosa pregunten, tienen todos nuestros canales de comunicación. Un saludo a quienes ven las clases por diferido. Y preguntas, dicen, ¿darán ejemplos de tipo de una imagen como esta para tener en cuenta este tipo de casos? Normalmente, si un ejercicio implica algún tipo de grafo, ustedes necesitan visualizar, normalmente les damos una pista visual, o sea, no sería para nada raro que, no sé, del otro lado de la hojita o en la misma hojita en sí, vean un grafo dibujado. Sí tengan en cuenta que muchas veces los ejercicios, por ejemplo, de diseñar soluciones, ustedes no van a tener el grafo, porque el grafo tienen que pensar ustedes cómo tiene que ser el grafo. O sea, a veces le decimos, mira, tenemos este problema y estas cosas son así, así, resolvelo, y ustedes tienen la intuición de que hay que resolverlo usando un grafo, porque es el parcelito de grafos, pero en ningún lado dice el grafo es así, así. Y va a tener que ser ustedes quienes decidan cómo va a tener que ser el grafo.
cuáles tienen que ser los vértices, cuáles tienen que ser las aristas, y una vez que definen eso, de qué manera se resuelve el ejercicio. Un ejemplo podría ser, mira, tenemos una persona que se necesita vestir, entonces tiene, bueno, sabe que esta prenda de ropa va antes que esta otra, y esta otra va antes que esta otra, y en ningún lado dice grafos. Y su solución sería, bueno, voy a modelar estas relaciones con un grafo, cada vértice va a ser una prenda de ropa, cada arista va a representar que esta prenda de ropa tiene que ir antes que esta otra. Una vez que creo el grafo de esta manera, la solución es hacer un orden topológico, ¿sí? Pero requiere de ustedes, de su parte, identificar cuáles son los elementos del grafo y decir, construyo el grafo de esta manera. Bien, hay una preguntita, dice, ¿no hay pseudocódigo de este ejercicio? No, porque en realidad el pseudocódigo sería llamar a CFC y luego llamar a orden topológico. Entonces es mucho más provechoso mostrar cómo es el diseño de la resolución más que el código en sí, ¿sí? Naturalmente, en las clases correspondientes vieron las diferentes secciones de código para resolver orden topológico, para resolver componentes fuertemente conexas. Bien. Pregunta Tomás, ¿se puede llamar estos dos? ¿No hay que programarlos? Bueno, todo depende de qué es lo que pide el ejercicio, ¿no? Todo depende de qué es lo que pide el ejercicio. Entonces, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo sabemos qué se puede llamar y qué no? Bueno, eso puede ser parte de el enunciado que nosotros pidamos. Pero, por ejemplo, si nosotros pidiéramos este ejercicio, no pediríamos, por ejemplo, escribir todo componentes fuertemente conexas, escribir todo orden topológico, porque la dificultad de este ejercicio es identificar cómo tenía que ser el grafo y cómo teníamos que transformarlo para poder encontrar la solución, ¿sí? Entonces, en este caso, en casos como este, ustedes verían en el enunciado decir, bueno, dado este problema, diseñar una solución y no vamos a pedir código, ¿sí? Esa sería como la forma en que nosotros escribiríamos esto, para que ustedes entiendan que el diseño de la solución es decir, bueno, voy a juntar todas cosas que yo sé y voy a usarlas para resolver el ejercicio, ¿sí? En cambio, si el ejercicio me pide implementar una solución para esto, sé que voy a tener que remangarme y escribir código. ¿Está bien? Esa es como la diferencia. ¿Está bien? Bueno, ya dije mucho. Voy a saludar a quienes ven esto en diferido. Nos estamos viendo. Esperamos vernos el viernes y hasta luego.